¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Studium Sapientia. ¿Nunca te pasó que no te entendés con alguien en la conversación y están conversando y de repente parece que están hablando de cosas completamente distintas aunque estén usando las mismas palabras? Es que el problema del lenguaje es el problema que abarca todos los otros problemas, porque el lenguaje es la expresión de nuestras ideas y las ideas son aquellas con las cuales nosotros conocemos la realidad. Pero las palabras tienen sus limitaciones y entonces es necesario que nosotros clarifiquemos continuamente nuestras palabras para que podamos comprendernos en la comunicación, aún en las cosas más básicas. Cuando vayas a comprar algo al supermercado o cuando quieras comunicar a alguien cuáles son tus sentimientos o cuando quieras entender lo que otros dicen, el problema del lenguaje está allí presente y entonces es necesario que nosotros hoy pensamos en discutir esta cuestión antes de poder continuar, porque estamos en la mitad de nuestro programa de esta temporada de tertulias en nuestro estudio. Y entonces queremos invitarte hoy a que puedas compartir con nosotros esta sabrosa discusión. Así que doy la bienvenida a mis contertulios. Don Celaya, Buenas noches, padre. don ¿Qué Didier, tal? Buenas noches, muy buenas ¿Bienvenidos noches. todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, buenísimo. Así que el tema de hoy es interesante como todos los otros temas, como siempre. No que los otros sean interesantes, pero parece que uno dice, bueno, a ver, todavía podemos profundizar más, podemos ver más las cosas. Y miren, tenemos hoy esta gran idea de la lengua, del lenguaje. Cómo este tema se cruza con todas las demás ideas, porque las ideas y pensamientos se expresan por medio de palabras, ¿eh? Por medio de palabras. La palabra es, el lenguaje es la prueba de que en el hombre existe algo que supera la realidad material de todas las cosas, ¿sí? Sabemos que el hombre es inteligente porque tiene un lenguaje. Y un lenguaje complejo, porque compleja es la realidad. Me viene a la mente ahora una discusión que tuve con alguien, no voy a decir quién, porque lo aprecio y no quiero difamarlo. Entonces, dijo algo que normalmente se suele decir en estos casos, cuando le dije, solamente el hombre tiene inteligencia. Y él me dijo en ese momento, no sabemos si los animales son inteligentes. Sí lo sabemos, le dije. Sí lo sabemos, porque no tienen lenguaje. Entonces, la prueba es que ellos no tienen lenguaje. ¿Y cómo sabemos si no entendemos su lenguaje? Pero, a ver, pudimos entendernos con un montón de gente que hablan lenguajes muy distintos, con chinos, con ingleses, con lo que sea, y se produjo un intercambio de lenguajes por las traducciones, viendo que precisamente hay un punto de contacto en que las ideas son las mismas y fue posible la traducción, pero no podemos hacer otro tanto con los animales, por lo menos con ideas complejas, porque ahí podemos hablar de ciertos sentimientos o ciertas emociones presentes en los animales, pero con ideas complejas no, precisamente porque son incapaces de llegar a esas ideas complejas. Entonces el punto es aquí, está en cómo las palabras expresan el lenguaje. Expresan el lenguaje. ¿Qué les parece? Wow, sí. Volvemos a un tema bastante, diría, complejo, ampliante, pero más lo diría que subyace y engloba a todos los demás. O sea, por lo menos en las disciplinas que se refieren al lenguaje, a lo que son la gramática, la lógica y la retórica, ¿verdad? Las artes del trivial. La arte del tribu liberales que de cierto modo sistematizan y ayudan a poder utilizar el lenguaje de manera precisa, de manera clara, ¿sí? Para justamente utilizarlo como una herramienta para transmitir las ideas, el pensamiento. Y efectivamente el lenguaje se utiliza para transmitir ideas,
emociones y voliciones, ¿verdad? O necesidades o deseos y demás otras cosas. Entonces vemos que adquiere una importancia suprema, porque habíamos dicho que en algún momento cuando estábamos hablando sobre la naturaleza del hombre, de que una de las características especiales del hombre era el poder dialogar, ¿sí? El poder dialogar, ¿sí? Como estabas diciendo, que distinto de los animales porque podemos tener ese diálogo. Y, y es interesante porque... ¿Te das cuenta que también el diálogo es como dos logos, ¿no? Sí, O sea, dos mentes. inteligencias. Hay diálogo precisamente porque hay dos inteligencias. Sí, dos logos. son dos mentes que se encuentran. Entonces ahí nosotros vemos que el lenguaje no solamente incluye a los vivos, incluye a los muertos, y también incluye a los que vienen, al futuro. También incluye a los futuros hombres. Porque es como que el lenguaje es el método en el cual nosotros podemos encontrar estas ideas, encontrarnos con la mente de otras personas a través del lenguaje. Y es como decir que tenemos una gran... Nos proyectamos hacia el futuro en tanto que aquellos pueden entender lo que nosotros hemos pensado. Exactamente, exactamente. Y eso me parece eso para mí es un argumento súper, súper, súper válido para la inmortalidad del alma. Hubiera También. pensado en otra cosa. Hubiera pensado más bien que nosotros nos conectamos con el pasado, pero es otro punto de vista simplemente. Que nosotros nos conectamos con el pasado precisamente porque hay un lenguaje. Pero es cierto. El lenguaje, por eso. Vamos hacia el futuro. Y si el lenguaje es para vivos, para muertos y digamos, para el todo. futuro. Y sí, para el futuro. Y ahí podemos decir que, así como nosotros leemos y recomendamos siempre grandes obras y grandes libros, podemos decir que se genera un diálogo entre los humanos, entre la humanidad, ¿verdad? Intergeneracional. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, de hecho que justamente lo que ocurre si yo no expreso ideas con el lenguaje, lo que yo estoy haciendo es producir ruido. Ah, que cuando sucede... Cuando no expreso ideas, sino que... Bueno, y esto podemos tenerlo Explícate. sí, desde las canciones del género urbano moderno, ¿verdad? Hasta, obviamente, retroceder a la mitología. ¿Sí? Por ejemplo, existe una historia, ¿sí? Pues Zeus siempre era un tipo complicado de faldas, ¿sí? De faldas. Sí, siempre estaba en lío de faldas, ¿verdad? Siempre estaba. Sí, siempre estaba complicado, ¿verdad? Amigo, No digan lo que piensen. No, sí, ok. sí. Era... No, o sea, libertino es un modo muy elegante de expresar. Bueno. Tenemos otras formas más prosaicas para... Entonces estaba de vuelta Zeus teniendo ciertas aventuras con las ninfas. Y había una ninfa, y bueno, y era como siempre, como la esposa intentando darse cuenta, intentando encontrarle infraganti en el acto, etc. Y había una ninfa del bosque llamada Eco, ¿sí? Ella estaba, y bueno, y su trabajo era hacer el chapullo. Entonces era como para descubrirle a su esposo infraganti. Y aparecía Eco y empezaba a decirle cualquier verdura, y porque era hábil, era una ninfa del bosque hábil con las palabras. Y lo entretenía era hasta que le dé tiempo a Zeus de escaparse. Y siempre hacía eso. Ah, sí, era la... Sí, entonces ella... ¿Cómo le llamamos? Campana, no La sé. campana. No, distractora en realidad. Distractora, sí. Sí, entonces ella era muy hábil, le preguntaba cosas, ¿verdad? Y como toda divinidad, bueno, estaba, digamos, en su deber de responderle, pero se daba cuenta que eso era chamullo nomás. Y le estaban engañando. Entonces le castiga a Eco. Y hace, bueno, a partir de ahora no vas a poder dialogar más. Simplemente vas a estar condenada por toda la eternidad a repetir la última palabra. La última palabra de lo que se dijo. La última palabra de lo que se dijo. Mira vos. ¿Sí? Entonces, la conversación entonces ya iba a fluir en un solo sentido. Y de hecho, el eco Ah, por eso se llama eco. funciona No así. sé por qué no estaba conectando. ¿Sí? El eco funciona así. Entonces, yo tengo una habitación, un lugar que es capaz de generar eco, y lo que yo escucho es el rebote del sonido de las Yo sé ondas. que quien nos escucha, Bogarín,
enseguida se va a recordar del, ¿cómo se llama? Del poema del Eco de Lelutier, ¿eh? Mm. Así que te dedico, ¿eh? Entonces, bueno, Eco. Eco, sí, sí, Eco. Pero entonces Eco es condenado a repetir eso. Matías. Ah, el Matías. Matías Ok. va a recordar el tema porque yo lo escribió en el episodio pasado y justo se acordó de este. Matías, tenés que ver algo más que Lelutier. Pero no es que sea malo, no, por supuesto. Bueno, entonces, después, bueno, Eco, bueno, pasa nada. Lo que ocurre es que no consigue sostener una conversación. La conversación se vuelve absolutamente unidireccional. Y después Eco ve a un mortal llamado Narciso. Y por eso es que el no lenguaje lleva al hombre a la locura y a la perdición. Porque ¿qué ocurre con Narciso? Bueno, ve a Narciso, un hombre bello, bañándose en un lago. Entonces Eco se acerca para hablar con Narciso y no puede. Y de hecho Narciso le echa a Eco, ¿sí? Le dice, bueno, date de acá, le rechaza, sí. Y bueno, todo el mundo, de hecho tenemos la expresión narcisista, y la expresión narcisista, el castigo de Narciso por haber rechazado a una diosa es enamorarse tanto del mismo, perderse tanto en sí mismo, mirarse tanto de él hacia adentro y no hacia afuera, que el lenguaje es justamente eso, expresar las ideas de adentro hacia afuera, y para eso sirve, ¿sí? Entonces Narciso se pasa mirando en el lago, enamorado de sí mismo tanto, de su reflejo, de su imagen, que termina muerto, ahogado en el lago, ¿sí? Entonces, el lenguaje, Besando su reflejo y cayendo Sí. a su muerte. sí, la pérdida del lenguaje hace que el hombre se pierda, se ahogue en sí mismo, ¿sí? O sea, es sinónimo de muerte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Otra cosa que podemos decir es, una diosa, a alguien que busca la verdad, yo no le puedo andar con chamullos, ¿sí? Porque era lo que estaba buscando, es descubrir la verdad in situ, ya sea esto bueno o malo, no estaba simplemente allí, ¿verdad? Es otra línea de interpretación. Entonces, mi habilidad simplemente para proferir palabras y el lenguaje no es un medio distractor, el lenguaje es un medio para alcanzar la verdad. ¿Ok? Y con esto, esta pequeña, porque en realidad los mitos están como separados. O sea, Eco está como protagonista en los dos, pero a mí me parece que viene súper bien al caso respecto de nuestro tema. Súper. ¿Sí? Respecto a nuestro tema, porque esa es la función del lenguaje. ¿Sí? Lo diría así, por lo menos de manera somera. Diría una especie de definición mitológica del lenguaje es, bueno, justamente expresar lo que el hombre tiene adentro hacia afuera. Y la expresión narcisista es un hombre que se mira a sí mismo. Nosotros la hemos ampliado, probablemente hoy la usamos más con tintes materialistas, ¿sí? O de, no sé, egocentristas. Narcisismo. Sí, el narcisismo. Y más psicologista, ¿eh? Sí, Más- pero básicamente tiene como la protagonista es la ninfa Eco. Entonces aquí tenemos que, bueno, cuando no hay diálogo, el hombre se pierde a sí mismo también, ¿sí? Y creo que estábamos en ese punto, Me ¿verdad? gusta. Es para anotar en el libro de lugares comunes, ¿eh? Le contaba a Stiller, mientras veníamos, que haciendo un repaso de retórica, en la sección de Invencio estaba, a veces repaso porque que si uno no se acuerda de todo, y entonces, acortando mucho, entendí que tenía que abrir un cuaderno de tópicos o de lugares comunes para anotar, así como vos sueles hacer. Hacía antes, pero después dejé de hacer, qué sé yo, por esas cosas. Dije, bueno, tengo que abrir de nuevo. Y comencé a anotar cosas. Y, y bueno, esta es una. Y dijimos que en nuestras tertulias aquí deberíamos tener un lugar donde anotamos las buenas ideas que muchas veces aparecen, como hizo Aulo Gelio con Noches Áticas. Aulo Gelio de Noches Áticas, él se encontraba con sus amigos, no recuerdo dónde, y entonces ellos tenían reuniones como las nuestras, conversaban y después terminaban las reuniones, él iba y anotaba alguna idea que le había quedado en esas reuniones. Y después él comentaba esa idea, ¿sí? Comentaba esa idea. Al día siguiente, qué sé yo, seguramente quedaban hasta tarde, porque así él mismo dice en su introducción en esto. Y
Bueno, es que muchísimas ideas buenas tuvimos nosotros aquí. Muchas ideas que nos dieron claridad sobre algún asunto. Claro. Entonces, eso deberíamos hacer nosotros con muchas de esas cosas que hablamos. Inclusive traer el cuaderno y anotar enseguida para que no se le olvide a uno, ¿no? O usar una aplicación como, qué sé yo, hay muchas por ahí, Notion, que permite hacer eso, o lo que uno quiera, ¿no? Pero sería interesante, y eso estuvimos hablando con... Sí, es cierto. Sí, pero vos solés anotarlo, ¿verdad? Eso, o hiciste hoy de... De vez en cuando haces. Pero te das cuenta que es interesante el tono, ¿es? Porque permite precisamente que no solamente aclaremos las ideas, sino que vayamos profundizando, porque la sabiduría no consiste en la memorización de cosas, sino en ver. La mente muy volátil con el defraudado. Inclusive la mente es muy susceptible para perder los conceptos de buenas meditaciones y el anotar contribuye justamente a que eso quede plasmado y eventualmente Quedé se pueda- fijado, mejor dicho. Veo plasmado más bien fijado. se plasmado en el papel, justamente. Y que se pueda meditar, que se pueda, digamos, profundizar sobre ese punto Claro. específico. Pero se usan justamente. Es como dice que el lenguaje cuando se pierde a sí mismo, cuando uno anota, se pierde a sí mismo la idea. Y allá desaparece algo que podría ser trascendental. Cierto. Me parece que es muy interesante esto para poder avanzar en el método. Excelente. Y bueno, pero es de lo que estamos hablando hoy. Coincidió esta cuestión porque no hay diablo sin suerte, decían unos maestros. No lo pensamos tanto, pero coincidió la cuestión y tenemos que hacerlo y va a hacer. Yo sé que vos haces, porque solías venir con un cuadernito que a mí me apareció aquí, pero tenés tu cuaderno de estudios. Pero yo soy un poco desordenado y la verdad es que estaba adeudado del cuaderno, lo tenía adeudado. Buenísimo. Hacemos un repaso de una mirada histórica comparada, ¿sí? De este tema. Esta cuestión no es una moda moderna, ¿sí? La actual moda en las universidades, puede ser que aquí en Paraguay no lo veamos mucho, pero en las grandes universidades se habla mucho de semántica. Entonces todo el lenguaje se centra, los estudios universitarios se centran fundamentalmente en las cuestiones semánticas, ¿no? Pero eso no es exclusivo de la modernidad, ¿sí? Por lo menos en general. Es una preocupación perenne. En la antigüedad encontramos nosotros desde Platón, en Cratilo Sí, tenemos. en el Cratilo, justamente donde están estas, brevemente, las posiciones, ¿sí? Un diálogo no tan corto, de unos 90 páginas. De Cratilo. Sí, y de una complejidad ya intermedia. No es un diálogo. de iniciación. No es... No, Sí, de iniciación, pero pero es simple. de iniciación a la filosofía, pero tal vez no es de los primeros temas que él trata. Tiene 3 protagonistas, Crátilo, Hermógenes y obviamente nuestro buen amigo Sócrates, ¿sí? Bueno, y para que sepan, no es que... ¿quién es Sócrates? Y bueno, y lo que ocurre es que, bueno, están Hermógenes y Crátilo discutiendo sobre la naturaleza del lenguaje. Si las palabras es como que tienen una naturaleza o reflejan la naturaleza de las cosas o no, ¿sí? Crátilo es de la posición que hay un lenguaje correcto e incorrecto, ¿sí? Él dice eso. Como piensan los modernos, que pretendieron hacer eso con, por ejemplo, el esperanto o con el lenguaje simbólico, ¿no? Bueno, él dice, ahí entonces el lenguaje, en realidad más bien no el lenguaje, el nombre de la cosa tiene que corresponderse con su ser, ¿sí? Dice, exactamente, dice él, entonces, porque él viene de una idea más de Parménides. Parménides es justamente... Hermógenes? Sí, Hermógenes. Hermógenes tiene ideas de Parménides. Parménides es un filósofo presocrático que pensaba justamente que no existe el movimiento, entonces todo es estático, entonces yo puedo captar esto, ¿sí? Puedo captar la esencia de la cosa, ¿sí? Entonces él decía que el nombre de cierta manera era de naturaleza, el nombre, no el concepto, ¿sí? El nombre, el término, ¿sí? El nombre mismo era de esta naturaleza, que era, entonces se podía hablar de un lenguaje correcto y de uno incorrecto. De hecho que hoy podemos hacer eso, pero no en ese sentido. Y por otro lado, Hermógenes, ¿sí? Seguidor de Parménides, ¿sí? Que es la gran contraposición presocrática, que pensaba que todo... Pero no es Hermógenes el seguidor de Parmenides. Sí, por eso, Heráclito y Parmenides. sí,
Perdón. Hermógenes es seguidor de Heráclito. Ah, ya. Disculpen. Me corrijo. Hermógenes es Entonces, seguidor de por, Heráclito. por un lado, sí, y esta gran dicotomía, digamos, presocrática que había entre Heráclito y Parménides. Porque Heráclito sí va a pensar que existe el cambio y que todo en realidad Todo fluye. cambia. Todo cambia. Entonces, en ese sentido, Hermógenes va a decir que todas las palabras, ¿sí?, son simples convenciones. Simples convenciones. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo en este término y bueno, punto, ¿verdad? Y no existe, como no existe lo estático, lo fijo, bueno, Ninguna relación. ninguna relación. Y Sócrates va a ser de una posición intermedia, ¿sí? Entonces va a discrepar de ambos, porque va a decir que el lenguaje en sí, porque él va a hablar ya no del término, sino del lenguaje, ¿sí? Porque recordemos que sí, Sócrates es como padre del concepto, ¿sí? Él sí entiende la universalidad del concepto. Eso se estudia en lógica, ¿sí? Y es una idea atribuida a él, ¿sí? Esas primeras operaciones del intelecto, la simple aprehensión es atribuida a Sócrates. Él va a decir que el lenguaje en sí, que posibilita la comunicación, el intercambio de ideas, es una mímesis. Entonces es como una mezcla, ¿sí? Y que efectivamente hay que tener un sentido, un cierto sentido en el cual podemos hablar, pero tampoco, no se puede hablar de, digamos, no se puede hablar de algo fijo totalmente porque puede ser que ambos estemos en niveles diferentes de conocimiento o ignorancia, por un lado, y por otro lado, también las expresiones de nuestras emociones propias en el intercambio de ideas, ¿sí? Pero tampoco podemos decir que todo es convencional. O sea, todos tenemos una noción de lo que es dolor, todo lo que es alegría, de lo que es libertad. Hay nociones universales, pero él hablaba de una mímesis en ese sentido. Entre las dos posiciones. Exactamente. Sí, él se coloca como en el intermedio. El diálogo ciertamente es inconcluso, pero queda un poco marcada esta posición de Sócrates. Y que creo que en general para la sociedad es la que debería de reinar, ¿sí? Después yo sí tengo una discusión académica, evidentemente allí yo estoy hablando de otros criterios y probablemente me acerque más a la idea de Crátilo, como intentando definir paso a paso los términos, ¿sí? Si yo estoy discutiendo una idea, entonces definir qué entiende o qué se va a entender por esta idea, ¿sí? Yo voy a debatir sobre la libertad, entonces defino qué es libertad o liberalismo, ¿sí? Entonces defino sucintamente, por lo menos, liberalismo que yo entiendo y que esta discusión va a entender sobre liberalismo. Pero aquí probablemente estamos hablando de un nivel, digamos, más también bajo del lenguaje y la discusión y la conversación. Fíjate que después de él, Aristóteles también va a hacer lo mismo y su misma metafísica, que es su obra más importante. Él no es otra cosa que un comentario a 26 vocablos que describen la realidad. Entonces toma esos vocablos y comienza a describirlos como son. Qué es sustancia, qué es accidente, qué es materia, qué es forma. Entonces, y qué él entiende y cómo se pueden entender estas cosas. Y esas todas son metafísica. Después en la Edad Media, saltando de muchos autores por supuesto, porque no podemos hacer una cosa tan larga hoy, las gramáticas escolásticas, las teorías del signo, procuran depurar el sentido y acabar con el entendimiento erróneo. La desembocadura de la decadencia de la escolástica en el nominalismo se da precisamente cuando entienden que si estamos aquí demasiado centrados en las esencias, o sea, piensan los nominalistas, que si demasiado centrados estamos en las esencias, entonces no nos vamos a entender nada. Entonces dejemos nomás las cosas con nombres nomás. Sí, el famoso problema de los universales. El problema de los universales. Que los escolásticos, digamos, alineados con Santo Tomás, me corrijo, van a entender que evidentemente existen los universales y... con una realidad en potencia de universalización. Claro. Aunque no es el punto de nuestro tema y por lo menos Sí. en esta temporada no vamos a hablar sobre el tema. Pero me quedó muy interesante, porque es un tema que se arrastra hasta el día de hoy, ¿sí? Y después, ¿querés decir algo más sobre la Edad Media? No, y que Guillermo de Ockham con el nominalismo, que justamente es como un desprendimiento de esta primera idea de Heráclito, de que los
universales no existen. En realidad estamos hablando en términos metafísicos, pero eso se traduce en que el término es convención, Convención. Sí. que es el nivel en el que estamos hablando, que es el nivel del lenguaje. Seguramente después, a lo mejor hay alguna discusión sobre los universales y metafísica un poco más adelante, pero digamos que tiene esa consecuencia, ¿verdad? Porque justamente, como mencionaba en la introducción de nuestra tertulia de hoy, el lenguaje es una también, igual que otras ideas que ya discutimos aquí, que efectivamente es una herramienta para nosotros discutir otras ideas. Entonces, efectivamente, lo que nosotros pensamos respecto del lenguaje mismo repercute sobre nuestra discusión. ¿Cierto? El lenguaje tiene una conexión. Antes, quiero terminar el tema histórico. ¿Tenés algo más sobre la Edad Media? Podría tener. Podría tener. No, pero haciendo solamente una comparación entre lo que vamos a discutir hoy como lenguaje, como lo que ya someramente hablamos en algún momento sobre la libertad. Pero eso va a meter un tema. Eso va a meter un tema. Enseguida te paso, ¿sí? Solo quiero cerrar la parte moderna. ¿Será nomás? ¿Sí? Cierro. Esto es la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Moderna, tenemos a Hobbes, Locke, por ejemplo, donde ellos hablan sobre el uso y el abuso de la palabra. Locke tiene un ensayo sobre el entendimiento humano, diciendo que las palabras se usan como signos de nuestras ideas mediante una imposición voluntaria y arbitraria, ¿sí? Luego tiene esta idea nominalista también, ¿sí? Y otros autores. O sea, el tema del lenguaje, incluso en la modernidad, es muy importante. Me viene a la mente otro autor, por ejemplo, Wittgenstein. Ah, sí, los límites de Sí. mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Sí? Una frase un poco citada por diversas vertientes y entendida, interpretada. De diversos modos, ¿no? Interpretada de modos ambiguos, ¿verdad? Una frase no unívoca, diría. No unívoca. Yo no sé si Chomsky también trata del tema, porque no conozco mucho al autor, pero me pareció que sí, ¿verdad? Me pareció que sí. Que le gusta hablar, porque a muchos que son ya postmodernos les gusta hablar del asunto, porque lo que pretenden es, como piensan, como para los antiguos, el problema está en la virtud. Y si no nos entendemos, no es por problemas de lenguaje, sino por virtud, ¿sí? Los hombres buenos son los que se entienden. Por eso mucho de las ideas éticas de Cicerón, por ejemplo, están en sus tratados del orador. Pero para el moderno, en cambio, el problema no es la virtud. Porque como renegó de toda la virtud, es el lenguaje. Entonces nosotros tener un lenguaje que sea fijo, que sea casi infalible y que pueda siempre expresar las ideas correctamente sin temor a error. Y con eso hago el paneo general de la historia sobre el lenguaje. ¿Querés decir algo? Sí. Justamente quería hacer mención de un elemento que vamos a decir que es relevante en la levitación en los tiempos actuales. El famoso lenguaje inclusivo, que es un lenguaje que justamente toma como concepto principal la modificación del lenguaje para el consenso, digamos, la unificación y la inclusión en las formas de expresar, independiente de lo que implique en cuestión de consecuencias comunicativas. Es justamente un elemento que modifica el lenguaje por modificar nada más, toma como un elemento maleable, susceptible a la opinión al movimiento de las masas, ya que si es que se utiliza demasiado, entonces es válido utilizar esta forma. Por más mal o incorrecto que sea, por más incoherente con el concepto el cual se quiere, digamos, identificar, siempre va por esta vertiente, en esta corriente más reciente y más controversial. Gracias. Lidio, luego te paso la palabra. No, estaba pensando nomás que el tema del lenguaje se relaciona mucho con el tema de la libertad. Como, si bien la libertad es una capacidad y el lenguaje es una herramienta, el Papa León XIII había dicho en una de sus encíclicas que el hombre dotado de razón y capacitado para la libertad es motivo de las grandes conquistas del hombre, pero también de sus mayores errores, ¿verdad? De sus mayores errores o de mayores males. Lo mismo el lenguaje.
El lenguaje, como habías dicho, es una herramienta. Y me había dicho un profesor de un colegio acá que enseña las artes liberales. Él dice, nosotros al enfocarnos en las artes liberales, enfocarnos en la gramática, en la retórica y en la lógica, nosotros solamente estamos perfilando a dos tipos de personas. Estamos sacando dos tipos de personas aquí en nuestro colegio. Como son herramientas y son herramientas poderosísimas del lenguaje, o estamos sacando posibles tiranos o estamos sacando buenos hombres. Así te dijo. Posibles tiranos, o sea, tiranos o buenos hombres. Porque depende mucho de esta herramienta y cómo se utiliza. En realidad porque depende de la virtud. Depende de la virtud. Claro. Claro. Depende de la virtud. Sin virtud, claro, las artes liberales son herramientas. Claro. Después, sobre eso hay que enseñar la moral, por supuesto, ¿no? Pero por eso el sofista podía sacar falsedades de cosas que de verdades, ¿no? Sí, no, y entonces así un lenguaje puede ser utilizado para encontrar y describir la verdad. Puede utilizarse para embaucarle a las personas, justamente aquellas que no están muy versadas sobre las cosas. Y ahí entramos meramente en el problema de los universales, donde los antiguos te van a decir que justamente nosotros podemos comunicar estas ideas y estas ideas tienen acervo en la realidad. Y donde van a entrar los filósofos de vertiente ya nominalistas, donde van a decir que nosotros ponemos nombre a las cosas y estas no tienen conexión a una esencia. Entonces Hobbes principalmente te va a decir la discusión ya no es más una cuestión de verdad y falsedad. Te va a decir la cuestión es una discusión sobre lo absurdo, ¿sí? Y sobre lo opinable, ¿verdad? Entonces él, por ejemplo, de corte nominalista, él te va a decir que el infinito propiamente no existe y que cuando nosotros decimos infinito, hablamos de la palabra infinito, él te está diciendo que eso es una absurdidad. O sea, absurdo, pero nosotros lo utilizamos en el lenguaje que se utiliza para referirse a algo que realmente no existe. Y ahí él te va a decir, este problema lógico te va a decir, no hay un triángulo redondo, te va a decir, ¿verdad? Claro que es una absurdidad. Pero él no solamente va a terminar su ejemplo en eso, él te va a terminar diciendo que también es una absurdidad la virtud infusa, porque él te va a decir que es una contradicción en términos, él te va a decir que es una absurdidad el libre albedrío, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas él te va a decir, o sustancia inmaterial. ¿Sí? Él te va a decir que, porque ¿qué pasa? Este va a ser el comienzo de la filosofía analítica, donde va a encontrar solamente los significados en la palabra y en la oración, sin referencias externas. Lo que pasa es que Hobbes es empirista. Por supuesto, pero sin referencias externas. Entonces ahí vas a entrar... Para él no existe la metafísica. Claro, entonces vas a entrar en una gran discusión. Existe la intuición, así... El que conoce la metafísica te va a decir, mira, Hobbes, tu planteamiento del problema es falso porque vos estás negando a estos universales. Entonces todo lo que vos me digas yo tomo como un embaucamiento. Sí. Pero al que no conoce eso va a ver esa mera contradicción en dos términos que no puede relacionar. Va a decir, es cierto lo que dice Hobbes. No puede haber albedrío y libertad al mismo tiempo. No puede haber sustancia y inmaterial, te va a decir. Sin poder conocer. Entonces ahí vas a estar que si vos no te entrenás en el lenguaje o si vos no te entrenás en las disciplinas para poder seguir el aprendizaje que va a lo largo de la vida, vos vas a ser un esclavo del lenguaje. Vas a ser un esclavo del lenguaje. Y justamente dice que si uno adquiere la virtud de entrenarse y la disciplina en el lenguaje va a dejar de ser un tirano y ser el límite de tu mundo, va a dejar de ser un tirano para que te sirva a vos, para poder comunicarte con los otros hombres. ¿Entendés? Vayamos a una pregunta, entonces, muy interesante, que es si el lenguaje es una cosa exclusivamente humana. ¿Es exclusivamente humana el lenguaje? ¿Qué piensan? Bien, si partimos de la idea de que tiene que expresar ideas, ¿sí? Y las ideas solamente son de
de la mente humana, porque la mente humana es la única que tiene uso de razón, entonces diría que absolutamente sí. Que el lenguaje es humano, ¿sí? Podría decir que es evidente también que los animales tienen ciertos sistemas de comunicación, ¿sí? Pero no sé si a eso podemos llamarle lenguaje. Porque el lenguaje probablemente en un amplio sentido sirve para transmitir ideas, sentimientos, deseos, un montón de cosas. O sea, la complejidad de la realidad humana es transmitible a través del lenguaje. Y si dijéramos que los animales sí tienen sentimientos, no. Emociones, sí tienen emociones y lo que transmiten es precisamente, de algún modo comunican esas emociones, eso no podría llamarse un lenguaje. También otra cosa que tiene que tener el lenguaje, interesante de tu pregunta, por lo menos para mí, no sé si tengo la verdad absoluta, pero creo que por lo menos puedo dar razones por las cuales por qué discordo. Sí. Es que tener el lenguaje no solamente significa transmitir ideas sueltas, sino en realidad es concatenarlas. Un discurso. Sí, tener un discurso, ¿sí? Y aquí voy a usar un ejemplo muy sencillo y que se aplica en mi propia familia. Mi hijo que tiene 1 año y medio, ¿sí? Él no logra tener una conversación conmigo. Me transmite, y de hecho es una realidad humana que el lenguaje nosotros lo vamos desarrollando, ¿sí? Y es en ese sentido evidente que él va adquiriendo, o sea, se va actualizando en él o en los niños, se va actualizando la potencia y la inteligencia para poder desarrollar el lenguaje y a su vez un lenguaje cada vez más complejo. Al principio solamente llora cuando tiene hambre, cuando necesita algo, o sea, tiene una única forma de transmitir el lenguaje. Puede ser medio polémico, pero realmente... Transmitir sus ideas. Sí, no transmite una idea. No transmite sus ideas, transmite una necesidad. sí. Sus emociones. Sí, transmite una idea. Sí, quiero esto, quiero aquello. Después aprende a decir sí, no, papá, mamá. Pero simplemente lo que hace, sigue transmitiendo una necesidad. Cuando dice papá, mamá, significa que papá o mamá tienen que venir, tienen que acercarse, ¿sí? De hecho, justamente una de las primeras cosas, y probablemente cualquiera que sea papá va a estar de acuerdo conmigo, una de las primeras cosas por las cuales uno realmente se siente contento, no por el impacto a su economía, sino que realmente cuando una criatura ya logra, por ejemplo, avisar para ir al sanitario, ¿sí? Significa que esta persona ya tiene capacidad de tener conciencia de su cuerpo y pedir, ¿sí? ¿Sabías vos que hubo diversos estudios y hubo incluso una posición que, por lo menos, hace, qué sé yo, 70, 80 años, no hace poco, pero que donde los biólogos alegaban que pudieron encontrar comunicación entre otros animales y insectos inclusive. Algunos estudiaron a los chimpancés y decían haber descubierto en el lenguaje de los chimpancés un vocabulario de más de 125 palabras. Decían eso, ¿no? Entonces, parecería que el lenguaje, la comunicación o el lenguaje no es, o lenguaje, porque son sinónimos en este caso, no es una propiedad especialmente o exclusivamente perteneciente al hombre, sino algo que es común a los animales. Bien, sí. Creo que justamente al prepararnos para esta tertulia, alguna cosa miré, pero los chimpancés, hay otras cosas interesantes, además, otros experimentos. Porque hay gente que inclusive ellos descubrieron que las hembras eran capaces de intercambiar ciertas cosas, como tener activo el principio de la prostitución, ¿verdad? De darle las hembras chimpancés a ciertos machos a cambio de ciertos objetos, comida, etcétera, acceso a privilegios de cópula, ¿sí? Y los animales lo que son capaces de tener, como por ejemplo algunas aves tienen estas especies de danzas de apareamiento, ¿sí? Lo que ellos
las actividades que ellas realizan están en función de su instinto, ¿sí? Que es básicamente la preservación de su especie, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nociones de peligro, ¿sí? Cuestiones para la reproducción, ¿sí? Y más de esto, ¿sí? Supervivencia. Sí, más que esto no va. Sin embargo, el hombre a través de su lenguaje puede transmitir, como dije yo, sentimientos, ideas, el arte. De hecho, además de ser arte, es un lenguaje a través del cual yo puedo transmitir profundidad, preguntas, hacer preguntas, ¿sí? Sobre la existencia, el mundo, el cosmos, etcétera, ¿sí? A través del lenguaje, ¿sí? Puedo tener un interlocutor que a su vez me responde. Yo no sé si eso es posible, no tienen los animales, porque justamente el uso de razón está Está vedado. sí, es exclusivo de los hombres. Sí. Yo con eso me defendería, sí, porque podemos hablar acá existen varios sistemas que son conocidos, de los lobos, de los delfines, ¿verdad? Que es común, eso es conocido, que utilizan ciertos sonidos para comunicarse, entre comillas, ¿sí? Habría que ver qué entienden los biólogos por comunicación. Una cosa es que haya un técnico observando ciertas actividades animales y pueda describir ese comportamiento. Y otra cuestión es si utilizan los términos apropiados para hacer eso, ¿sí? Como nota de color, simplemente, y con esto cierro, mi trabajo de investigación este año en la facultad es sobre inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que hago es definir qué es inteligencia. Claro, evidentemente. ¿Sí? Pues entonces allí... Muy bien. Y allí entonces yo ya tengo... Claro, es que hay que comenzar por eso, ¿no? Sí. Una entonces, separación yo ya gigantesca ya tengo otra cosa. lo que digamos a nivel informático, cibernético o a nivel tecnológico, técnico se entienda por inteligencia, ¿sí? Lo que entendía Alan Turing por inteligencia, ¿sí? Y lo que realmente es la inteligencia humana, ¿sí? Y entonces allí ya tengo... y realmente lo que ocurre es que la inteligencia artificial tenía que tener otro nombre. O por lo menos esta conjunción de palabras nos tiene que llevar a entender que lo que en realidad ella hace es concatenar caracteres, trabajar con estadística, ¿sí? Pero no hace uso de razón, no puede transmitir sentimientos, etcétera, etcétera. Como no tiene alma en realidad. No puede. Claro. No tiene las esencias. Sí, porque lo que hace es manejar cadenas de caracteres que a su vez es el lenguaje. Y el lenguaje, como estamos hablando aquí, es un instrumento de comunicación. Básicamente un ordenador entiende un lenguaje codificado, ¿sí? Pero ¿quién codifica ese lenguaje? El significado de las cuestiones tiene que ser tanto puesto como interpretado por el hombre. Entonces, esa es una nota de color porque... Claro, muy buena nota, ¿eh? Sí. A mí me parece interesante el ejemplo que estabas dando de los chimpancés o los homínidos en este sentido. Cuando estabas hablando de la prostitución, hay una frase sacada creo que es del Marqués de Sade, si no estoy mal. Decía, la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad. Me parece una cosa absurdísima. Vos sabés que esa frase estaba súper difundida. No, sí, me parece primero lo absurdo. Y segundo, si encontrás ese ejemplo dentro de los animales, los brutos, la naturaleza, hay cierto error y un craso error que siempre ocurre, es decir que porque nosotros lo hacemos y los chimpancés lo hacen, los chimpancés son iguales a nosotros. Es al revés. Si nosotros lo hacemos como una degeneración, nosotros nos volvemos menos humanos, ¿verdad? Entonces ese es el primer cambio interpretativo, ese es uno. Y ahí siempre vemos sobre el lenguaje encontramos las dos posiciones encontradas, donde algunos te van a decir que entre la comunicación, que nadie niega que hay comunicación entre animales, eso sería algo absurdo negar, y el lenguaje, va a haber una posición encontrada con la otra. Expresión de ideas. Claro, expresión de ideas. Sí, son las dos posiciones encontradas, donde una va a decir que hay una diferencia de grado
y la otra posición te va a decir que hay una diferencia de tipo. ¿Sí? Entonces ahí tenés grado y tipo. Darwin, por ejemplo, va a decir, y esto es interesante analizar siempre a los autores o a los que introducen las ideas, y finalmente Darwin, la teoría de la evolución y todo lo que está acá que todo el mundo en teoría cree, todo el mundo fundado el mundo moderno sobre eso. Sobre el lenguaje te va a decir de que nosotros solo tenemos la variación en grado con los animales, en el sentido que nosotros tenemos muchas más conexiones lingüísticas, o es casi infinita nuestras conexiones lingüísticas que podemos hacer. Entonces te va a decir que solamente hay una distinción de grado con los animales, ¿sí? ¿Y qué te va a decir Descartes? Descartes, como decimos, ¿verdad? Un pensador moderno, y hablamos siempre del reloj, que siempre 2 veces al día por lo menos va bien las El horas. grado descompuesto, al menos 2 veces al día, da la hora. Sí. Nada en contra de Descartes, ¿verdad? O sea, muchas cosas, pero Muchas en este cosas caso... sobre Descartes. ¿Qué estás diciendo? En este caso, la posición está mejor puesta por Aristóteles, donde él va a decir, el hombre es el único animal que está dotado con el don de la palabra y del lenguaje. Eso te va a decir Aristóteles, te va a poner la contraposición a Darwin. Y cierto, Aristóteles es mucho más antiguo que Darwin, entonces esa siempre fue la concepción de la humanidad, ¿verdad? Del hombre en relación a su lenguaje. Y Descartes te va a decir que no hay ningún hombre, por más bruto que sea, que no pueda aprender el lenguaje y a comunicarse con otro, independientemente del momento de su vida, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo tenemos pájaros que repiten las palabras que nosotros decimos, ¿sí? Repiten el sonido, ¿sí? Imitan lo que nosotros decimos, porque tenés que saber que el lenguaje, una distinción principal entre el lenguaje, bueno, una distinción metafísica entre materia y forma, ¿sí? La forma es la idea como la tenemos en la mente aprendida y la que queremos expresar. Y la materia es la utilización de los órganos que nosotros disponemos, cuerdas vocales, para poder decirlo, ¿sí? Que requiere a su vez otra persona para aprenderlo, interpretarlo y decir si estamos combinando nuestra mente. Entonces él te va a decir, estos animales pueden repetir, estos animales pueden decir porque tienen los órganos para decirlo, pero eso no quiere decir que ellos transmitan significado como nosotros transmitimos significado. Y ahí te das cuenta que no es una cuestión meramente de grado, sino de tipo completamente, porque ellos no pueden transmitir ideas. Te voy a dar tres ejemplos. Y que son clásicos también, pero a mí me parecieron súper interesantes. Y de hecho que he visto varios videos por ahí, algunos canales. Lenguaje corporal, comunicación no verbal, y que estas a su vez tienen que ver con la famosa prueba del polígrafo. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con...? Bueno, hay personas... Me parece que eso me parece que es más animal que humano. Exactamente, Ok. exactamente. Menos mal. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay personas que son capaces de justamente con la dilatación de las pupilas, qué sé yo, la forma de encajar el rostro, etcétera, ¿sí? La expresión tanto corporal, sí, de todo el cuerpo, como el lenguaje no verbal, la mirada. Hay una pequeña distinción entre lenguaje corporal y comunicación no verbal, ¿sí? Que obviamente yo creo que en realidad sí es más animal. ¿Por qué? Porque primero lo es inconsciente. ¿Sí? Es inconsciente. Evidentemente. Sí, es evidente. Entonces, estas personas lo que están haciendo al observar e intentar descifrar si estoy diciendo la verdad o la mentira, ¿qué pasa? No, otra cuestión. La persona que hace un análisis de mi expresión corporal o de mi lenguaje no verbal no logra dilucidar qué yo estoy pensando. No penetra mi mente. No, es lo que puede decir es, no, tiene la pupila dilatada, está nervioso, está agitado, puede ser que esté mintiendo. Lo mismo hacen, yo creo que inclusive con una fineza mayor con el famoso polígrafo, que nosotros también tenemos evidencia que hay personas que pueden entrenarse, como los animales, para pasar la prueba del polígrafo. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, evidentemente en el lenguaje hay un elemento también orgánico, porque somos cuerpo y alma, que el lenguaje, digamos,
tiene un efecto, ¿sí? La expresión o el uso del lenguaje tiene un efecto sobre el cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que estas personas que son expertas en estas áreas ven, pero ellos no pueden realmente penetrar en tu mente. Ojalá, porque si no, o sea, no se puede hacer eso, no pueden leerte la mente, ¿sí? Pueden tomar ciertas... Porque los pensamientos son muy superiores y mucho más complejos que simplemente una reacción orgánica emocional. Claro, y además yo puedo entrenar, yo puedo, digamos, burlar la opinión de un experto respecto de un tema, porque yo puedo ser capaz de decir una mentira o de expresar una opinión compleja, ¿sí? Con ciertas expresiones que son orgánicas, ¿sí? Que confunda su interpretación respecto del tema, ¿sí? Entonces, y ese tipo, en ese nivel, yo creo que está el lenguaje animal, ¿sí? Obviamente En el lenguaje animal es interesante porque obviamente también expresa emociones, ¿sí? Porque las emociones son cosas, pasiones, son cosas que le ocurren a los animales. Pero ahí vas a ver que en la utilización de esos órganos para hacer los sonidos, ¿sí? Vos vas a ver que siempre son los mismos sonidos, o hay una variación de no muchos sonidos, pero sí varían en la intensidad, en el timbre y demás cosas para poder expresar, ¿sí? Emociones, ¿sí? Entonces el perro ladra a un mayor timbre o más frenéticamente cuando se siente amenazado o no. Entonces obviamente hay un tipo de comunicación que inclusive nosotros podemos reconocer y algunas veces entrenar en los animales, ¿verdad? Pero ellos carecen de gramática, carecen de sintaxis, carecen de expresiones de ideas que son inmateriales, o sea, que ya forman parte de nuestra mente, ¿verdad? Por eso volvemos a esa idea que el lenguaje, como expresión de las ideas, es algo que conecta. A mí, yo le había dicho a un amigo, a mí me parece como les dije, un argumento poderosísimo para la inmortalidad del alma que yo pueda... Pobrecísimo. No, Paupérrimo. poderosísimo. poderosísimo. Ah, qué mal escuché. Me parece poderosísimo Menos mal que escuché mal. que yo pueda leer a ponerle a Cicerón y que él pueda comunicarse conmigo a pesar de que está muerto. Y de que haya hablado otra lengua. Claro, ¿entendés? A mí me parece poderosísimo para la inmaterialidad, o sea, para el alma, un argumento para el alma. Hay muchas mediaciones ahí. Y que... Hay muchas mediaciones. Entre la mente de Cicerón y vos hay muchas mediaciones. Por supuesto. Está la palabra que él ha utilizado. El lenguaje tiempo, que el él utilizó, lenguaje, la escritura el que él utilizó, medio. en la transmisión de esos textos, en las transcripciones y en la traducción con la que llega hasta vos, hecho por una mente que realiza esa traducción y que debe entender una ley, debe dar un juicio, imagínate, debe dar un juicio, o sea, debe elegir la palabra más adecuada para poder traducir este término. Las mediaciones son No, muchísimas. lo que te digo es que Son muchísimas. lo que te digo es que yo pueda ¿cómo te digo? Pueda tener la misma imagen que él tenía en su mente. Para mí, puede ser irracionalmente, es un argumento sobre la inmortalidad del alma. A pesar de que él ya no está en el mundo, ¿verdad? Que él pueda hablar conmigo, el diálogo conmigo, ¿entendés? Como que el lenguaje es el diálogo civilizatorio entre los hombres, ¿entendés? No sé si concedo eso, pero... No, yo sé, pero a mí me yo afinaría. No diría que es un argumento en pro de la inmortalidad del alma porque aquí no es... Vos ya lo tenés, sí, de la inmaterialidad del producto del alma. ¿Sí? O sea, así como la causa Pero es material, sí, claro. Está el producto indirecto. No, es una prueba indirecta de la inmortalidad del alma. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque la inmortalidad precisamente requiere de que esto sea incorpóreo. Y porque solo lo corpóreo es mortal. Y justamente... Y por ser incorpóreo, por ser espiritual, puede producir un producto La causa que es incorpórea. trascienda Claro. tantas mediaciones
hasta llegar a nosotros. Y la En ese promesa, sentido, sí. y la promesa a Aquiles, ¿sí? La promesa de Tetis a Aquiles. Era la promesa, ¿verdad? O sea, que decía, volvé a tu casa sin la victoria y vivís una larga vida, o morís joven con una gran victoria y serás recordado por todos los hombres. O sea, serás inmortal, le dice. Y es interesante que la Ilíada se sigue leyendo, cantando hasta estos tiempos. Realmente esa historia le hizo, por lo menos al relato inmortal. ¿Entendés? Y ahí me emociona. Me emociona ese tipo de cosas, esas cosas que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, Bien. ¿Qué decirlo? Sí. Yo te quería hacer un pequeño contación con respecto a la... Ahora. Sí, me gustaría hacer una pequeña observación o una especie de percepción propia que tengo. Que ya que estuvimos hablando cómo se desarrollan las comunicaciones observadas científicamente, en teoría, de los animales, quién sabe, podemos asociar también la comunicación, no tanto el lenguaje, de los seres conforme a su grado no sé si la existencia, porque tenemos las tres existencias, vegetativa, instintiva e intelectiva. No, vegetativa. Hay que decir. almas. Esta distinción de almas en Aristóteles. Vegetal, Animal irracional. Vegetal y animal racional. Exactamente. Bueno, y por ese lado justamente queda otro ejemplo. Como bien se habló del tema del lenguaje corporal o lenguaje no verbal, podemos decir que también que la vida vegetal, en cierto modo, tiene cierta comunicación, tomando como ejemplo un ejemplo específico. El fenómeno de timidez de corona que tienen los árboles. ¿El qué? Timidez de corona. Que llevando la copa a los árboles, cuando hay árboles cercanos, el follaje de estos árboles no se tocan entre sí. Llega a un punto en el que, digamos, su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal sería: estás cerca a mí, no me toques. No, pero eso eso no es lenguaje. Le podemos decir una forma de lenguaje, digamos, No creo que sea correspondiente llamar lenguaje. según el alma Entonces, se debe vegetativa. usar esos argumentos para hablar de lenguaje y comunicación. No, yo entiendo. Una compañía que ahora salió mucho con el tema de Last of Us. No, yo entiendo lo que Pero dices. eso no es lenguaje, eso es sensibilidad. Sí, una comunicación No vegetativa. es comunicación. De forma vegetativa. No, es No. comunicación. Es lenguaje en un sentido y te digo en cuál. Sí, Es pero el lenguaje, lógicamente el lenguaje. Claro, Pero no el es- lenguaje en qué sentido que estamos es el diciendo. lenguaje de la naturaleza que nosotros podemos entender. De nuevo, pero es un sentido analógico del término lenguaje, no un sentido propio. No, pero ¿Lenguaje qué es? Pero pensemos, mira, ¿lenguaje qué es? Lenguaje es un término puesto, proferido por boca animal, ¿sí? Boca animal significa materia animada, con movimiento local. inteligible. Todavía no, enseguida eso. Es o una voz proferida por boca animal o un término, un signo. O un signo. Inteligible, Sí. inteligible. O sea, y por ser inteligible es transmisible, Comunicable. comunicable. Entonces, eso es eso es un lenguaje. y bueno, y por eso Pero el árbol no está haciendo eso. Sí, no. El tema es que, como te dije, el lenguaje de la naturaleza se manifiesta de manera natural y cuando nosotros utilizamos palabras, símbolos, escribimos, nosotros le estamos dando una naturaleza artificial que nosotros por convención entendemos, pero hay lenguaje natural que nosotros podemos leer, por ejemplo, humo, sabemos que hay fuego, que los árboles no se tocan, ahí podemos entender que están buscando el sol y sin tocarse justamente para no mezclarse. Sí, nosotros podemos entender, nosotros podemos, por nuestra inteligencia, No. claro, como signo natural. Sí. Es como la dilatación del iris o lo que sea, o la sudoración, o el lenguaje corporal, es lenguaje natural. Yo no diría eso. Símbolo natural. Pero fíjate que Pero eso está dentro de la gramática. Símbolo natural. Y símbolos artificiales, palabra escrita, medios escritos. Ok, eso es un símbolo natural, sí, pero no, un símbolo natural, Lenguaje, pues. un símbolo natural requiere de una inteligencia. Si nosotros lo interpretamos. Sí, nosotros lo La- interpretamos, la pero el árbol cosa- no. No, pero las cosas pasan y nosotros las interpretamos. Nosotros lo interpretamos, Por pero eso. el árbol no. Y por eso es La timidez de copas no el, puede el- llamarse... el libro de la naturaleza nosotros interpretamos. Nosotros interpretamos Eso eso. no es. Lo que te estoy queriendo decir es que no puede llamarse comunicación. No, El lenguaje no puede llamarse a eso porque no hay una... Él no puede
el árbol no puede decir por qué lo hace. No. Ni siquiera puede entenderlo. O como suelo decir yo cuando los animalistas me provocan, los animales no saben ni siquiera que existen. Y a eso voy justamente, a ese punto. De la analogía de estas... Sin embargo, quieren preservar su vida. Que podemos... Sí, pero no saben que existen, no saben por qué lo quieren hacer. Tiene Solo tienen una razón. idea trascendente sobre eso. No lengua. Sí, eso fue comunicación. No, en realidad no utilicé lenguaje, comunicación, la expresión. Puede Sí, ser no, y a eso voy justamente, que la comunicación ¿Qué es comunicación? y comunicar de un punto A a punto B, Está diciendo lo mismo. o sea, transmitir de un punto A a punto B un mensaje. Sí, puede ser eso. Sí, sí. Es una información Sí, sí. puesta en común. Sí, exacto. Eso es una comunicación. Y el actividad coronal sería una puesta en... Bueno, es una información puesta en común. Sí, justamente, y a eso voy justamente. Pero no. O sea, Es cierto que estuvimos diciendo, yo creo que el problema radica en que al principio dijimos nosotros que comunicación era casi como estamos usando como sinónimo de lenguaje. ¿Sí? Claro, podemos hacer... Pero comunicación ahí entre dos transistores, ¿entendés? Con un cable en el Claro, medio. sí, sí. No, y eso es lengua. A eso es lenguaje. se comunican, pero no tienen lenguaje. Hay comunicación, pero no hay lenguaje, porque hay una transmisión de información Como las ballenas. como lo que quieras, ¿no? Sí, sí. No, eso es lo que iba, padre, justamente. Justamente De que ahí va la de que la pregunta. comunicación está ligado al estado del alma del ser, de un objeto. Al estado del alma, vos decís, a la Naturaleza. su naturaleza, a su Exactamente. condición, a su capacidad, a su... Y por la naturaleza Evidentemente va a racional haber del mayor hombre. perfección en la comunicación. Sí, sí, Podría será ser eso. eso. La perfección de la comunicación deriva en el lenguaje, en el ser racional como es el hombre. justamente. Podría ser, o sea. Y no hay comunicación entre seres inertes. ¿Existe comunicación entre seres inertes? Híjole, nos estamos yendo acá. Nos estamos yendo. No. Que no. No. ¿Sí? ¿No? No. ¿Seguro? ¿Están seguros? La reacción química puede estar diciendo. No. Teorema de Dirac. ¿No? Conexiones cuánticas. Inertes. No, Dos por ahí, partículas por ahí cuánticas. estaba hablando de fuerzas cósmicas ya que ejercen sobre esas cosas. Yo sé, pero hay... Pero no hay comunicación. comunicación, fuerza, no hay ¿no? comunicación, no hay comunicación libre. No hay comunicación, digamos, Escúchame. motivada por la fuerza nomás. No, quiero terminar de decir más. No hay comunicación motivada por una elección sensible, como en el caso de los animales, o en el caso de las plantas que tienen algo más cercano a la sensibilidad, ¿sí? Como las que vos tocas y se cierran las hojas. Sí, sí. Pero hay algún tipo de comunicación. No, yo no tendría problema en poner el nombre comunicación a la cuestión. Yo creo que es un error de término. Ok. Porque en realidad lo que ahí ocurre es una relación Transmisión. causa-efecto. No. Es una relación causa-efecto. Sí, sí. Ahora, Yo relación causa-efecto, entonces en la timidez de las copas. Hay conveniencia natural nomás ahí. Por instinto. tipo, Pero es relación causa-efecto. Sí, la relación con efecto. Entonces el lenguaje es libre. Sí, porque los hombres lo hacen. Pero los hombres se manifiestan a por través del eso, lenguaje. por eso a mí me parecía problemático llamarle a eso lenguaje. Porque el entrelazamiento cuántico es... Hay una ley allí atrás, probablemente observada, no descrita, pero sí observada. ¿Sí? Tengo este electrón acá, este otro actúa en una especie de consonancia. No entiendo cómo, pero sé que funciona así. ¿Sí? Eso existe. Aunque estén separados por larga distancia. Sí, algo que esté separado, yo creo que allí existe una relación causa-efecto oculta. Por eso la fascinación de lo físico, que existe allí todavía una comprensión, porque eso está para mí en el mismo nivel de la gravedad. O si no, tenía que decir que los planetas se comunican, una cosa así. Eso me parece un poco Más problemático. metáfora ya. Sí, me parece muy problemático, sí. Entonces, sí, puede haber comunicación, justamente como hay lenguaje, y tal vez inclusive el nombre, el lenguaje no verbal sea problemático, tal vez el nombre correcto sea comunicación no verbal. Y vamos afinando los términos. Está fantástico esto, Está sí, fantástico. sí. Entonces probablemente sería... Yo no soy experto en el tema, probablemente me diga, sí, esto Se llama lenguaje de la especie. sí. No vaya más a decir que no soy experto. Aquí nadie es experto. Nadie, ninguno. Somos todos. Entonces, no sé si que podemos... Espera. Ahora. Entonces podemos dejar por válida la cuestión de que según el estado del alma del No ser, estado, no es estado, porque estado, no hay un cambio de estado entre el alma vegetativa y el alma sensitiva.
Son las condiciones. Es un salto de... Son las condiciones del... The Perfect Es una perfección agregada, ¿entendés? Sí, sí, No es un cambio de estado simplemente. ¿Cómo? Diferencia de tipo. Son una diferencia del tipo, entonces será la diferencia de comunicación y, digamos, en el caso de la más racional, sea lo que es la manifestación del lenguaje, directamente. Sí, porque el alma racional precisamente tiene algo que no tiene Sí. no tiene las almas vegetativas y sensitivas. Exactamente, simplemente. sí, a eso voy. El alma racional tiene la capacidad de inteligir Las ideas. el ser. Sí, sí, yo sé. Por eso tanto. Sí, sí. Sí, sí. Eso es. Creo que. Ahí. Llegamos a un punto ahí. ¿Sí? Bueno, entonces. Tenemos varios temas todavía aquí, pero esto fue muy. Resumir. No, está bueno. Resumir. Ustedes son los que tienen que resumir. Yo pregunto, hablo poco aquí. Ahora, visto esta cuestión, vamos a entrar a tu tema, no te entusiasmes tanto. Visto esto que dijimos ahora, parece ser que entonces nosotros tenemos, si el lenguaje es la expresión de la idea y todos más o menos tenemos una idea única de las cosas, ¿por qué no tenemos un lenguaje común? ¿Por qué no tenemos entonces un lenguaje común? Si al final las ideas son únicas, no desde el punto de vista histórico, digo aquí, ¿sí? Aunque por supuesto es inevitable tomarlo, o referir a la cuestión histórica de la distinción de las lenguas entre los pueblos. Pero es un hecho que no existe una lengua única, aunque las ideas sí ahí se interconectan. Las ideas sí se interconectan. Es cierto que hay ideas que son expresadas mejor en una lengua y no en otra, ¿sí? O se expresan a veces en una lengua con combinación de términos, mientras que en otras se expresan con una sola palabra. Nota de, no sé, un ejemplo es las palabras que tiene el griego para hablar del amor, que son varias. En cambio nosotros no tenemos eso. O con bastante dificultad podemos describir. Tenemos que decir, este es el amor tal, 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 pero ellos dicen filia, storge, ágape y eros. Entonces, usan un solo término. En el alemán moderno también existe mucho de esto, ¿no? De términos que expresan ideas. Pero las ideas son compartibles entre nosotros. Podemos captar esas ideas. Entonces, esto lleva a la pregunta de si la lengua es convencional o natural. Si la lengua es convencional o natural. Y no sé si nos vamos a alargar mucho con este tema, pero... Y no sé, no estoy seguro de que esta sea una buena pregunta de si el lenguaje es convencional o natural. Lengua, lenguaje. Son dos cosas distintas. La lengua. Bueno, el lenguaje en este caso, la lengua es la expresión del lenguaje. La lengua es la expresión del lenguaje, ¿verdad? Lenguaje es el término genérico. Y la lengua es Una individuación. eso es la individuación del lenguaje. ¿Sí? Tu lenguaje es la lengua en la que te expresas. El lenguaje especial es cada idioma. Lenguaje especial es cada idioma. Entonces, ¿tenemos algún comentario sobre este tema? ¿Ideas? Una idea que sería medio para zanjar el asunto, ¿verdad? Para poder evitar discusiones que podrían ser infinitas. Es el tema de que... Perdón, solamente para marcarte un hito, si quieres. Porque de este tema deriva la cuestión todavía más importante de cómo adquieren significado las palabras. ¿Entonces? ¿Cómo adquieren significado las palabras? Por eso la pregunta sobre si por qué no tenemos un lenguaje único o por si el lenguaje es el lenguaje es natural o artificial, o la lengua, si quieres, es el natural o artificial. Porque la pregunta está aquí, ¿cómo adquieren significado las palabras? ¿Cómo vaca significa una vaca?
Ya, y se puede empezar la discusión con con la conclusión y ahí se pueden dar miles de vueltas, ¿verdad? Aristóteles va a decir que no todos los hombres tienen el mismo discurso, pero todos los hombres, o sea, pero la experiencia mental que tienen todos estos hombres que tienen discursos distintos, simboliza la misma existencia mental. ¿Sí? Él te va a decir entonces que los hombres son capaces de tener el lenguaje y estos idiomas y de comunicarse por, porque pueden tener la imagen mental de aquello que quieren comunicar. Y que independientemente de cómo se comunique en tal idioma, hablando e interpretando y finalmente apuntando, mira, yo le puse de nombre esto y vos cómo le llamás a esto, Y traduciendo. traduciendo, terminamos encontrando, aparte de las diferencias fonéticas y de itinerancia de la voz, ¿sí? Encontramos que la idea, estamos hablando de esa cosa, ¿sí? Y ahí vemos que la capacidad del hombre de librar a la cosa individual de sus notas accidentales y de captar su esencia, ¿sí? Lo permite tener en la mente y luego a través de la convención y a través de lo conveniente, justamente que la convención le pueda dotar de un nombre. Hay muchos filósofos, siempre volvemos a los mismos, Locke, Hobbes y Rousseau, que van a tratar de dar sobre el origen del lenguaje del hombre, diciendo que este no existía y que ellos cuando entran recién en comunidad, ahí comienzan a hablar así y se crea el lenguaje, pero no es cierto. Los hombres tienen esa capacidad de colocar nombre a las cosas y si queremos ver de dónde puede venir, ¿sí? Es cuando Dios le dice a Adán, vos tenés la capacidad de ponerle nombre a las cosas, Sí. ¿verdad? Y ahí habrían argumentos de que Adán le coloca el nombre correcto y preciso a cada cosa, a cada animal, y que luego, por la caída del hombre, este se hace oculto a nosotros. Se hace, ¿Cuál? el nombre que Adán le coloca, que representa tanto la realidad mental como la realidad de la existencia. Entonces, por la caída del hombre y la degeneración de esa capacidad, nosotros estamos eh, eh, podría decirse que nosotros, cada uno le coloca el nombre otra vez. O sea, porque tenemos esa capacidad, cada uno le coloca el nombre a las cosas. Yo no diría que es una maldición que hablemos todos cosas distintas. Yo no diría, ahí podríamos entrar un poquito en el comentario del Génesis, ¿sí? De la Torre de Babel. Porque el relato normal te va a decir de que una era la lengua de los hombres y ellos se pusieron de acuerdo para crear una torre que llegaría hasta el cielo, para que el cielo ya no les estuviese muy lejano. Y ahí aparece Dios diciendo, dice exactamente, para no fallar, dice, he aquí que son un solo pueblo y tienen toda una misma lengua. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Ahora nada les impedirá realizar sus propósitos. Entonces la interpretación normal, Tuya. bueno, La tuya. la interpretación mía y viendo el capítulo inmediatamente anterior, y esto es fácil ver, dice, por ejemplo, el Génesis dice 10, el Génesis 10, Génesis 10:20, estos son los hijos de Cam, según sus familias y según sus lenguas, en sus territorios y según sus naciones. Después dice, estos son los hijos de Sem, según sus tribus y sus lenguas, en sus territorios y sus naciones. Entonces, yo no creo que, yo no creo, esto es una interpretación mía, yo no creo que Dios le da como un mero castigo volver a distribuir a los hombres en todo el territorio del planeta, ¿sí? Y darle lenguas distintas para que ellos no se puedan comunicar entre sí, porque la situación ya era así antes de la Torre de Babel. Los hombres ya estaban en sus territorios, ya tenían sus propias lenguas, y los hijos de Noé estaban diseminados por el mundo. Mi interpretación es que hay una potencia
que los reúne a todos en una misma zona y los hace hablar un mismo idioma, que me hace los ecos gigantescos de los modernos de querer hacer un solo idioma universal como el Esperanto, ¿sí? De poner a todos ahí, poner todo ahí que hablen el mismo idioma y además hablan de ladrillos que se cuecen. Nosotros vemos que los templos se construyen con piedras y los esclavos son los que hacen ladrillos. Entonces parecería que hay una civilización que les forzó a unificarse. Una especie de orden mundial. Exactamente. Y Primitiva. Dios reclama eso. Dios le reclama y le dice, justamente le dice, he aquí que son un solo pueblo y tienen todos una misma lengua. Eso es lo que le molesta. Brevemente, ¿por qué eso no puede ser simplemente una recapitulación que explique lo anterior? Porque yo creo que no, la separación de las lenguas finalmente después de este evento es para mejor, para bien de la humanidad, para bien de la humanidad, ¿sí? De igual manera en el frente frente, no sea un castigo, el castigo es para bien. de por supuesto, pero para un bien, ¿verdad? Que después en Pentecostés se mantiene la diferencia de lenguas, pero se habla con la gracia ya, ¿verdad? Se habla un mismo idioma a través de la gracia, que se renueva a través de esta nueva, de esto nuevo, ¿verdad? Pero es interesante que parece ser que Dios quería que todos los hombres, primero que en sí la tierra estén en todos los lugares de la tierra y que cada uno tenga la libertad de hacer su propia lengua, ¿verdad? Y que lo malo parece ser justamente que ellos se hayan unido bajo una sola lengua, que también tenemos estos vestigios del Esperanto, y ahora, ¿por qué no?, del globalismo que hizo que las traducciones todos podamos entendernos, y ahora viene la inteligencia artificial que te traduce, que te traduce el discurso de otra persona en otro idioma en tiempo real. ¿Entendés? Es como que todos podemos entendernos. Y bueno, y a partir de que todos podemos entendernos, o sea, el hombre pudo hacer las armas más poderosas y en el uso de su libertad, llámese, en el mal uso de su libertad, causar los mayores males en los últimos siglos, ¿verdad? Entonces hay toda una interpretación ahí interesante sobre el tema del lenguaje, ¿verdad? Eso. Si la pluralidad de lenguas se da precisamente por la posibilidad de un término, de términos convencionales, ¿sí?, por los cuales nos ponemos de acuerdo. El caso de la distinción que yo dije hace rato en un comentario fuera de cámaras muestra un poco eso. La diferencia que hay entre la pronunciación inglesa, ¿sí?, de las palabras, como una vocal puede tener varias No. formas de pronunciar, ¿no? Que no es fonético nomás. Bueno, porque es un modo más bien semántico, ¿sí? Y en cambio, en el castellano sí hay unidad de pronunciación de las vocales. Eso se da porque los ingleses nunca tuvieron una Real Academia, una academia de lenguas. Nunca tuvieron. Ellos se manejaron fundamentalmente por sus escritores, por sus poetas, por sus literatos, y ellos son los que ponen el modo como funciona la lengua, ¿sí? Así funciona en Inglaterra. En el inglés no de Inglaterra, pero en el inglés funciona así, ¿sí? En cambio nosotros tenemos una Real Academia que va no solamente registrando los usos, sino que va regulando el tema para que haya unidad. Entonces uno puede mirar y decir, bueno, esto se pronuncia así. Se pronuncia así, tiene certeza de que esto se pronuncia de este modo. Lo cual indica precisamente la utilidad no indica la utilidad, sino está indicando aquí la fuerza de la convención para poder fijar los términos. La fuerza de la convención para poder fijar los términos. Por supuesto, como sigo lo que dijiste, Edgar, al principio, los términos no son puramente convencionales, ¿sí?, sino que tienen relación con la esencia de la cosa, ¿sí? Bueno, hay una prueba que siempre me gusta poner aquí, es si vos tenés una figura irregular estrellada y la otra figura es una figura lobular,
¿sí? Con lóbulos y cantos arredondados. Y yo te doy dos términos. Bubble, Strinkle. Decime cuál de los dos de estas figuras tiene el nombre. ¿A cuál le pondrías el nombre? No existen estos dos términos. Bubble, Strinkle. ¿Cuál sería Bubble y cuál sería Strinkle? Y según cómo suena la palabra, vos vas a ver, vas a ver La lobular, el probablemente ángulo. sería la Bubble, Sí, y porque- la Strinkle sería la... Porque la pronunciación parece circular. Parece circular, ¿entendés? Entonces, es como que tiene algo, ¿sí? Comparte, en cierto modo, hay algo de convencional Y ahí algo de mimético. y hay algo de mimético, sí, esencial. Y, ahí saltarían ¿cómo se llama este? El autor moderno este que habla de la mimesis. No, pero hay mimesis en el lenguaje, Sí, con sí, las sí. interjecciones Sí, y sí. las onomatopeyas. Los saltar y da alegría, porque les gustaría el tema. René Girard. Entonces, hay algo onomatopéyico, ¿cierto? Entonces, no en todo, por supuesto, no en todo. Por eso uno puede hacer una especie de rastreo de la lengua, de la historia de un término, y eso enriquece mucho más la comprensión del término y además es súper importante, interesante y grave hacerlo para la traducción de los textos, ¿no? Oye, eso es lo que yo creo que ocurrió en realidad en la Torre de Babel. Ok. Lanza tu tesis. No, en realidad con el pecado lo que ocurrió con Adán es que él, cuando Dios manda poner nombre a las cosas, le da ciencia sobre las cosas. Ok, clarísimo, clarísimo. Eso está claro. Y con el pecado, el hombre gana la muerte y además pierde ese estado de preternaturalidad donde él tiene esa ciencia. La ciencia, Entonces él, sí. en realidad, Sí. su inteligencia se oscurece. ¿Sí? Y acentuado esto es que en realidad, y eso ocurre, de verdad. Yo pongo constructores y eso hay ahora en países de Oriente Medio que se van sudamericanos a construir allá los rascacielos. En realidad, y se entienden ahí, ¿no? El tipo no se pone a estudiar árabe para ir a trabajar en Dubái, ¿sí? Lo que ocurre es que no solamente los términos son confusos, ¿verdad? Que evidentemente el relato, dice, ellos no se entienden, porque en realidad ni siquiera son capaces de identificar las esencias de las cosas entre sí, y más todavía para una obra que tiene arte, ¿sí? Porque voy a hacer una torre con elementos cosidos, como estaba comentando Didier. Entonces yo me adhiero a eso y respecto de tal vez para Dios no haya sido, y aquí obviamente abro muchos paréntesis y pueden anatemizarme después los teólogos, sí, sí. Tal vez evidentemente no, la diversificación del lenguaje, Las lenguas. de las lenguas, sí, perdón, de las lenguas, haya sido algo justamente producto de la naturaleza caída. Pero al principio, evidentemente, para poder entender las cosas, el lenguaje debería ser uno. ¿Sí? Debían, yo estos conceptos debía de poder identificarlos correctamente. ¿Sí? Lo que agrega la naturaleza, digamos, mimética del lenguaje no se da en que las cosas no sean lo que son, sino que en la forma que yo las expreso, yo las interpreto. Por lo menos ese es mi punto de vista. Respecto de esto de los términos que estabas contando, ¿sí? Cómo nosotros actuamos de la academia. Les contaba también antes de cámara esta película de Mel Gibson, Entre la razón y la locura, donde un loco, justamente, ¿sí? Porque un catedrático, ¿sí? Un académico, se da a la tarea, más o menos creo que la película está adaptada entre los 50, 60, ¿sí? Un académico se da la tarea de lengua inglesa, de escribir la enciclopedia británica, entonces él El anota, diccionario. sí, el diccionario británico, se da la tarea de anotar un término y describir todos los usos posibles de ese término. Y creo que él llevaba así como 3 o 4 años y iba recién en la letra B. Una locura, así, una obra titánica Para un solo hombre. para un solo hombre.
y después encuentra y empieza a buscar ayuda, creo que a través de los periódicos. Ya hace rato que vi el film, muy interesante, ¿sí? Y empieza a encontrar ayuda en un loco que está en un manicomio, que le empieza a mandar palabras, ¿sí? Con la descripción de su significado, ¿sí? Y de hecho, la película muestra, porque termina mostrando que el lenguaje, de cierta manera, es maleable, inmutable, pero existe algo esencial en él, ¿sí? ¿Sí? Los términos tienen un sentido no equívoco, ¿sí? Y yo puedo usar una palabra con varios sentidos que expresan una idea. Evidentemente yo tengo que conocer los elementos de esa cultura para poder usar adecuadamente los términos. Y aquí, como término de color, voy a terminar con dos experiencias personales, ¿sí? Porque algunos no saben, pero mi mamá no es paraguaya. Entonces, yo de criatura era el encargado de ir a la despensa, ¿sí? Y mi mamá nombraba los cortes de carne de otra manera. Sí. Entonces, respecto de cómo se nombran en Paraguay. Y yo me iba a la despensa y no me entendía el despensero, el señor humilde, no me comprendía. Y además de carne, otras cosas. Sí, me iba a pedir morrón, ¿verdad? Y todo el mundo me miraba. Hoy probablemente está ya eso más universalizado. Ahora pero- no tengo idea de que sea morrón. Y locote. Claro, locote. Sí, Siempre. me iba y pedía 1 kilo de pulpa, ¿verdad? Y había sido... En Paraguay eso es carnaza, ¿verdad? Ah, pulpas carnaces, sí, Sí, entonces tengo esa. Y también después otra experiencia ya en la facultad, pues, tuve un profesor por un breve periodo, un cubano que nos enseñó física. Y si no hubiese sido por la universalidad del lenguaje de la física, probablemente no hubiese aprobado la materia. Garrido, cubano. Y está bien. Después de una vez. No me acuerdo su nombre, no me acuerdo. Petizo. Pero era impresionante. Yo me sentaba al frente en la clase, pues, en primera fila, ¿sí? Y le miraba en su cara, miraba sus labios y no lograba. Este hombre habla el mismo idioma, no puede ser que no le entienda. No lograba entender. No lograba entender casi nada de lo que él... Sí, mi mismo profesor era. Él La gran siete. decía, bueno, vos tanto, y agarraba, un compañero, 1, no te preocupes. Se necesitan peluqueros y gente que corte el jardín. sí, eso. No, Qué malo que es. yo directamente no entendía tenía una agilidad, entre comillas, no sé cómo se llama eso, por la forma de colocar las palabras era tan diferente. Yo sinceramente hacía el esfuerzo y no lograba. Entonces son cosas que son importantes para la comunicación, para el lenguaje. Eso pasa con los portugueses, por ejemplo, ¿no? Mirar una película, qué sé yo, un día así por curiosidad he visto la traducción de Shrek a portugués, otras cosas, porque las bromas, los chistes, todo es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué? Pasa. Y sabías que hay expertos que dicen que un idioma, por ejemplo, respecto de los idiomas románticos, Romances. sí, los idiomas derivados del latín, Sí, los romances. ¿sí? Como Brasil, y nosotros estamos familiarizados con el portugués de Brasil, ¿sí? Es un portugués atrasado como 500 años, que es más o menos la coincidencia del descubrimiento de América, respecto del portugués del Portugal, que perdió la pronunciación de las vocales. Sí. Por eso nosotros es como que cuando escuchamos, evidentemente logramos entender algo de lo que dice, pero es otra cosa, ¿sí? Y lo mismo ocurre con nuestro español, que es, y más todavía nosotros que somos paraguayos, tenemos un español más en cámara lenta respecto de un chileno, ¿sí? O respecto de justamente de un cubano que tiene una verbalización, una agilidad, entre comillas, mucho mayor, a mí me parece, que nosotros, ¿sí? La evolución del lenguaje o de un mismo idioma es diferente en cada región inclusive, ¿sí? Eso ocurre con el portugués, yo lo verifico clarísimo, ¿verdad?
Bien, todo esto nos muestra en realidad que las palabras físicas son símbolos simplemente de las ideas y las ideas son imágenes mentales de las cosas. Y quiero cerrar con este tema porque esto nos va a dar así, digamos, de todo esto podemos comprender cómo conceptualiza, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino sobre esto, cuando él dice que las palabras son signo de las ideas y las ideas, por similitud, son signo de las cosas. La idea es signo de la cosa, ¿sí? Y esa idea que está en nuestra inteligencia, que es signo de la cosa, ¿m? Porque no es la cosa está ahí afuera, sí, allí no está. Entonces, tenemos una idea de la cosa a través de sus propiedades, atributos y demás. Y a esa palabra mental, a ese verbo mental, nosotros le aplicamos una palabra física, ¿sí? Entonces, la palabra es el signo de la idea y la idea por similitud es un signo de la cosa. Nosotros nombramos algo solamente si lo comprendemos. No, solamente lo nombramos si nosotros lo comprendemos. Y me parece que esto es importante incluso para saber cómo enseñar, no solamente a hablar, sino la importancia que tiene el hablar bien y el describir bien las cosas, pero sobre todo el entender bien las cosas, porque no se trata simplemente de memorizar, que es lo que les sucede a muchos estudiantes. Pretenden ellos que para aprender algo basta con aprenderse de memoria los conceptos. Ese es el comienzo. Podría ser el comienzo. Podría ser el inclusive. comienzo, pero Así lo hacen los niños. si yo no veo, o sea, pues si yo no veo el tema, al niño yo no le puedo enseñar definiciones. No, el concepto no, perdón, quería decir definiciones. Al niño yo no puedo enseñarle definiciones. Lo que yo hago con el niño es mostrarle cómo esto funciona, ¿sí? Y mostrarle qué relación tiene con cosas que él ya conoce. Entonces, puedo darle una definición, porque esa definición va a cuadrar la definición, que es una oración que expresa aquella imagen mental, aquel verbo mental que yo tengo, que es signo de la cosa que es externa, que entonces va a coincidir. Que además exige que yo entienda cuál es el significado de las palabras que componen la definición. ¿Sí? Que componen la definición. Entonces, me parece, ¿sí?, que al estudiante, nosotros nos pasa como profesores, es más importante, les pongo la definición, pero no basta con la definición, necesito explicar la definición paso por paso, ¿sí? De tal modo que la persona pueda ver la cosa, no simplemente memorizar la definición, ¿sí? Entiendo, yo creo que seguramente para nosotros puede ser una verdad de perogrullo, ¿sí? Pero he visto yo muchos profesores que no comentan la definición. Como sí se puede encontrar en muchos manuales de inspiración o corte escolástico, donde después de dar la definición se empieza a comentar término por término de la definición, ¿no? Hasta que vos veas aquello de lo que vas a hablar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es esto? ¿Sí? Si existe esto, y si existe esto, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, y que el lenguaje al final es una expresión de las ideas, de la palabra mental. La palabra mental es lo que llamamos generalmente el concepto. O sea, ese signo que tengo yo de la cosa real. Hay una cosa real y yo tengo un signo de la cosa real en mi inteligencia y la palabra sigue a ese signo a su vez. Entonces hay una relación entre la palabra escrita o dicha, el signo mental y la cosa, completando el triángulo del significado. Cosa, Lo que- signo y símbolo. Lo que ocurre a mi parecer ahora es que ya no hay este triángulo. Esta, entre comillas, trinidad. Sí. ¿Sí? Lo que ocurre es la imagen mental y el término. Por eso es que vos tenés En relación con la realidad. sí. Por eso tenemos palabras que son contradictorias o conjunto de palabras que son contradictorias entre sí usadas o intentando ser normalizadas. De hecho, normalizar es
Una de ellas. término muy moderno, ¿sí? Pero significa que se intenta que esto sea de uso habitual y que, bueno, más nadie se pregunte si esto es legal, lícito, es correcto. Mujer trans. ¿Verdad? Mujer es un término, ¿sí? Para una definición que no es equívoca, que tiene una correspondencia con la realidad. Entonces yo le agrego un sufijo, un sufijo. sí, le agrego un sufijo, y bueno, entonces significa esa palabra. Tiene otro significado. De hecho, Miguel Gambra tiene un libro que se llama Lenguaje y mitos. Él habla justamente de dos cosas. De esto, justamente de la resignificación, por un lado, y por otro lado, del vaciamiento de los conceptos. ¿Sí? Yo tengo a veces una idea que siglos o en décadas o en épocas pasadas, otrora, significaba una cosa y hoy ve totalmente otro significado. ¿Sí? No siempre justamente al servicio de la realidad de este trípode que vos nos propones, que es el correcto. ¿Sí? Esto es eso. Mujer trans y generalmente se coloca justamente al servicio de la sociología, ¿sí? O de las ideologías. Ideología, mejor. Sí, sí, exactamente. De la sociología moderna o de la ideología en realidad. Ya ves. Entonces, se hace una instrumentalización del lenguaje para forzar, digamos, a la sociedad a no pensar y simplemente a proferir ideas automáticamente. Y eso hay desde autores clásicos como en Orwell, ¿sí? O como Huxley, que escriben estas distopías, ¿sí? Mostrándonos el poder de la propaganda. Y de hecho nosotros conocemos a lo largo de la historia, principalmente en el siglo XX, el poder de la propaganda, ¿sí? Donde evidentemente el mayor instrumento, ¿sí?, de adoctrinamiento y de engaño fue el lenguaje, es el lenguaje, ¿sí? Es cambiarle las palabras, ¿sí? Hoy probablemente en un curso de retórica o de debate, ¿sí?, se nos enseñe a llamarle a nuestro adversario de turno, ¿sí?, ponerle un mote y hasta repetir este mote hasta que este mote quede allí, ¿sí? Sí, esto es justamente poner el lenguaje al servicio de la arbitrariedad, no al servicio de la razón, no al servicio de la descripción de la realidad, no al servicio de la esencia de la cosa, etcétera. Entonces tenemos, se me ocurren miles de ejemplos. Bueno, al LHC, que es el acelerador de hadrones, se le pone periodísticamente la máquina de Dios, ¿sí? Un nombre no tiene absolutamente sentido, ¿sí? Evidentemente decir acelerador de hadrones genera cierta complicación, ¿sí? Porque evidentemente hay que explicar estos dos términos por separado para que tu audiencia o la gente que te esté leyendo entienda. Pero decir la máquina de Dios, fíjate que es una... Juega con el imaginario Es de la una gente. interpolación demasiado grande ya es, ¿sí? Ahí, exactamente, yo tiro el término a un sector ya totalmente desconocido. Pues, ¿qué tiene que ver Dios con un instrumento técnico de gran envergadura, ¿sí?, que sirve para detectar? No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, y se generan este tipo de confusiones a gran escala, ¿sí? Podemos hablar de miles de ejemplos. Bueno, pero esto se da, y con eso quiero terminar, ¿sí? Esto se da porque no estamos habituados, nos estamos deshabituando quizás, o no tenemos un diálogo que apunte a la aclaración de los términos y del discurso, ¿sí? De acuerdísimo. Entonces, hay que leer poco, los videos deben ser breves, solamente tenés títulos. Es muy común encontrar gente que te diga, he visto, recuerdo que una prima una vez me dijo, pero padre, este tema fue impacto mundial, me dice. ¿Qué tema? Y lo que pasa es que hay videos de TikTok o Reels que dice, impacto mundial. O sea, Como el poder de la... ¿Qué impacto mundial? Habrán visto 5.000 personas como muchos y somos billones en el mundo, ¿no? Entonces,
Y eso como consecuencia de que si ya no hay diálogo, y si no procuramos que haya diálogo, por lo menos en cierto nivel, entonces no hay aclaración de ideas, hay apenas propaganda. Hay eco. Sí, hay un eco, simplemente. Entonces hay un titular, hay un titular con un significado cargado ideológicamente apenas y no solamente por el periodista, porque no se trata aquí de culparle al periodista, aunque tiene mucha culpa, ¿no? Sino de él lo que hace es tomar un término que ya está dando vueltas por allí y seguir cargando la tinta sobre ese asunto, dificultando el diálogo para aclarar los términos. No podemos tener una lengua perfecta, ¿sí? Lo cual exige que nosotros trabajemos constantemente para aclarar, ¿sí? Para aclarar. Y ese trabajo constante para aclarar es, por ejemplo, este diálogo. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Ese es el camino. Por eso es tan importante que en la universidad buena parte de las clases no sea meramente expositiva. Debe ser dialogada. Yo sé que hay disciplinas que exigen que sea solamente una clase magistral. No estoy discutiendo sobre la historia en tanto que historia, ¿verdad? Puede ser sobre sus causas y compañía, pero tiene que haber un espacio importante de diálogo donde se aclaren los términos, donde se discutan las ideas, donde veamos si nos entendemos entre nosotros y cómo nos entendemos. Porque si no hay ese ejercicio, yo no adquiero la capacidad de comprender la realidad y de ponerle un nombre. Le voy a poner a la realidad un nombre que no le corresponde. Y voy a estar en una situación peor que los descendientes inmediatos de Adán. Mucho peor. Bien, eso es lo que me parece. Bueno, yo creo que tenemos que terminar, sí. Creo que va como 6 horas más o menos. Sí, porque pero es un tema ya de discusión vieja, así que no es la primera vez que estamos tratando del asunto. Entonces, algo interesante que dice acá mi libro es que... No abras una discusión nueva. No, para terminar. Una discusión interesante es que a través de las palabras y el lenguaje son la materia prima con la cual nosotros, dice Platón, pasamos del diálogo al soliloquio, ¿sí? Donde él dice que finalmente pensamiento, ¿sí? Pensamiento y discurso son lo mismo, con la excepción de que el pensamiento es la conversación no dicha del hombre con su alma. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Entonces imagínate que para poder ejercer algo propiamente humano, que es la reflexión, ¿sí? Una muestra más de que el lenguaje es propiamente humano porque te permite reflexionar, o sea, tener esa conversación contigo mismo. Hay mucha gente que no tiene conversación interna, ¿eh? Casi 40% de la población no se habla a sí mismo, ¿sí? Y eso es algo que tiene que cambiar, obviamente. Porque si no me hablo a mí mismo, no puedo mejorar, no puedo reflexionar, no puedo pensar sobre mis acciones, no puedo hacer absolutamente nada. Como la confesión, por ejemplo, es un ejercicio de tratar de hablar conmigo mismo, ¿verdad? Tratar de buscar, buscar dentro mío qué mejorar. Claro. Bueno, gracias señores. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Saludos. Gracias, don Dilio. Gracias. Muy bien, gracias a todos los que nos han acompañado. Dios les bendiga mucho. Espero que nos encontremos nuevamente en el próximo episodio de esta tertulia. No se olviden de suscribir y de compartir con sus amigos. Les digo siempre al final. Siempre tengo que poner un papel aquí para recordar de decir a la mitad. Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Chau, chau.